Buen día, docente. El día de hoy vamos a darles nuestra interpretación sobre la reforma agraria peruana y si esta fue beneficiosa o no para el desarrollo del país. Mi nombre es Emily Rivera y mi compañero es Jonathan Malverde. Durante el siglo XX, el Perú presentó una profunda desigualdad económica y social en el sector agrícola. Desde la década de 1930, gran parte de las tierras agrícolas se encontraban en manos de los hacendados y terratenientes, mientras que miles de campesinos trabajaban en condiciones precarias y sin escasas oportunidades de progreso. Esta situación generó una constante demanda de cambio y una creciente presión social. Para la reforma de redistribuir las tierras, en este contexto generó que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, liderada por el general Juan Velasco Alvarado, promulgara la reforma agraria en 1969, con el objetivo de promover y redistribuir la tierra y promover una mayor justicia social. Ante ello existen diferentes interpretaciones. Por un lado está Mateos Mar, de 1980, que dice que la reforma agraria fue muy beneficiosa para el país, ya que hizo un hecho histórico. Eliminó el sistema de las haciendas y permitió la participación campesina en la vida social, económica y política del país. Por otro lado está Claren, de 2004, que dice que no fue beneficiosa para el Perú, ya que diferentes cooperativas no tuvieron la eficiencia ni la capacidad de administrar la productividad agrícola. Ante esta situación surge la siguiente controversia. ¿Crees que la reforma agraria impulsada por el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas fue beneficiosa para el país? Bueno, considero que no, ya que en el ámbito político, económico y social tuvieron consecuencias negativas que indicaron la idea de nación. Ok, en primer lugar consideramos que la reforma agraria no fue beneficiosa para el Perú porque fortaleció un régimen autoritario y también debilitó lo que es la participación democrática. Por un lado, en el régimen oligárquico estaban primero lo que eran los terratenientes, luego también las élites económicas y las fuerzas armadas. Todo ello habían hecho una gran alianza. Ello también dio pase a que los gamonales tomaran autoridad sobre el campo y dejando a la población campesina de lado. Luego de ello vino lo que es el gobierno de la Revolución de las Fuerzas Armadas, quien estuvo a la cabeza Juan Velasco Alvarado. En el año 1968 él llegó al poder por un golpe de Estado, más no por una democracia del pueblo. Posterior a ello, en 1969, Juan Velasco Alvarado da la reforma agraria, en donde rompe con esa oligarquía que había entre los terratenientes y los gamonales. Ello provoca que eso se acabe, pero lejos el presidente de tal vez democratizar las tierras, lo que hizo fue adueñarse de ello y tomar control y poder total sobre el campo, dejando a la población campesina de lado, sin derechos y sin autonomía. Luego de ello también está los problemas que tuvieron porque el presidente formó cooperativas y también funciones estatales o organizaciones estatales en las cuales no lo supieron administrar. Y todo ello también pasó a tener problemas, ya que el Estado y los dueños de las tierras expropiadas tuvieron un conflicto y también empezó la polarización social, ya que el presidente no consultó a nadie o tal vez no debatió el tema con otras sociedades, otros sectores sociales. Ahora, punto número 2, por lo que no estamos de acuerdo con que la reforma agraria fue tal vez beneficiosa, fue por el tema económico, ya que en 1969, el sistema funcionaba perfectamente. Sacaban provecho los recursos como el algodón, el azúcar, el arroz, daban riqueza al país, pero luego de ello con la reforma agraria eso cambió, ya que ellos no tenían ni la experiencia, no tenían el acceso a los créditos y tampoco tenían el acceso tal vez a la maquinaria moderna para poder hacerlo. Ello también provocó que haya gracias a la incertidumbre, haya una déficit o una menor inversión privada, inversión extranjera. Ello provocó que la economía vaya bajando y produciendo así que pues en cuanto a la producción agrícola
sea menos productiva y de ser una producción agrícola productiva a ser una producción agrícola estancada. Ya en tercer punto, aunque ya en el gobierno revolucionario agrario consideramos que no fue beneficiosa para el Perú, porque aunque ya los campesinos tuvieron expropiación de sus tierras, ya pudieron ellos gobernar sus tierras, las cooperativas no tuvieron la capacidad de gobernar esa productividad, de manejar sus tierras. Por eso hubo un declive tanto en lo productivo en aquella época de los campesinos que no supieron administrar sus tierras que habían luchado por ellas. En conclusión, se puede dar que en cuanto a lo político, hubo una fuerza autoritaria, no se respetaron los derechos, delimitación de la participación democrática. En cuanto a lo económico, pues no supieron administrarse correctamente las cooperativas y eso también fue un declive económico. Luego, en cuanto a lo social, pues se le puede decir que gracias a la mala administración, las personas del campo rural salieron a buscar oportunidades a las ciudades. Ya, en fin, a través de este análisis nos podemos dar cuenta que las zonas rurales, más dicho los campesinos, aún siguen siendo tratados con desigualdad, ya que hace poco se acaba de ver una problemática que es sobre la productividad del arroz y las autoridades, tanto políticas, brillaron por su ausencia. Y eso se da a entender que aún las zonas rurales carecen de tanto el apoyo político y económico y también en la educación, porque la educación puede ser escasa en esas zonas rurales. Muchas gracias.